Hola gente, hoy les voy a hablar un poco del estilo Shaolin norteño, que es el estilo de Kung Fu con el cual yo me formé como artista marcial. Si bien yo ya había practicado de chico taekwondo, siempre había querido practicar Kung Fu, porque es el arte que me apasiona desde que soy chiquito, porque veía las películas, y recién fue en el año 94 que tuve la suerte de que una academia de Kung Fu tradicional llegara al barrio donde vivía y empecé a practicar. Bueno, fue amor a primera vista, porque todas las técnicas eran exactamente lo que yo venía viendo desde hacía tiempo en las películas. La práctica era, bueno, me encantaba. Y bueno, y ahora les voy a contar un poquito cómo fue todo el proceso, ¿no? ¿Qué me dejó? ¿Cuáles son las características que más rescato? De principio, contarte que el entrenamiento físico del Shaolin norteño es de lo más exigente que te podés imaginar. Una persona que entrena Shaolin norteño y que soporta las clases de Shaolin norteño puede ir tranquilamente a hacer MMA, kickboxing, boxeo, cualquier cosa y lo va a soportar sin problemas. No digo que no le cueste, te vas a cansar siempre, pero si estás acostumbrado a aquello, te podés adaptar a cualquier otra práctica. Bueno, mi historia fue así con el Shaolin. En principio, yo intentaba aplicar las técnicas cuando hacíamos combate, ¿no? Tal cual se nos enseñaban, y siempre me pegaban. Eh, era algo bastante frustrante. Hasta que llegó un momento en el que me cansé de que me peguen tanto y dije, bueno, pues basta, cuando se me acerquen les pego, porque estoy podrido. Y ese fue el inicio de empezar a aprender a defenderme. Fue el verdadero aprendizaje. Y hasta que llegó un punto en que incluso los que eran mucho mejores que yo ya no se acercaban con tanta soltura, ya la pensaban un poquito más, porque sabían que incluso aunque me pegaran, iban a cobrar. Y ahí fue donde yo empecé a hacer mis primeras armas. Pero lo que me fui dando cuenta era que las aplicaciones de las formas no iban cuando era combate real. Lo que pasaba mucho en Shaolin era que una persona avanzara atacando y la otra persona retrocediera, ¿no? Porque lo que uno utilizaba en la práctica del combate libre eran las técnicas básicas, los golpes, las patadas, los desplazamientos y, y bueno, como mencioné, no todas esas aplicaciones tan complejas y tan sofisticadas que eran lo que a mí y creo que a mucha gente nos atraía en aquella época del Kung Fu, ¿no? Que por eso los que éramos fanáticos del Kung Fu veíamos todas esas secuencias tan sofisticadas, tan perfectas, que nos llevaron a pensar que el Kung Fu era un arte marcial que estaba muy por encima de todas las otras artes. Y bueno, en realidad cuando hacíamos combate eran piñas, patadas, pasos hacia adelante, hacia atrás. Dicho esto, tengo que decir que la persona que más me impresionó como peleador en mi vida, hasta el día de hoy, fue un compañero de Shaolin norteño. Era un pibe que me acuerdo que era policía, no tiene nada que ver, pero es un recuerdo que tengo, que lo tenías a 3 metros y en una fracción de segundo te había pegado y vos no lo habías visto moverse. Cosa que luego nunca me volvió a pasar, aunque combatí con gente muy buena, gente muy hábil en otras disciplinas. Siempre me pasó en la mayoría de estas disciplinas que yo veía a la persona cuando tenía la intención de aproximarse, yo ya la iba midiendo, ¿no? Entonces yo ya, bueno, incluso aunque me pegaran, yo ya veía cómo la situación se iba armando. Este practicante no lo veías, era una luz, dominaba todo lo que es distancia, timing, y esa es una de las cosas en las que estilos como el Kung Fu y el Shaolin norteño que yo practiqué se especializaban por decantación, es decir, como las técnicas de las formas no son algo como yo ya he mencionado, ¿no? Porque esto no es solo del Shaolin norteño, sino de todas las artes tradicionales. Las aplicaciones de la forma no son algo que en los hechos puedas aplicar, terminás depurando mucho mejor lo otro. Entonces tus pasos son impecables, tus puños y patadas tienen que ser muy certeros, muy rápidos, y tu juicio de la distancia tiene que ser exacto, porque si no te pegan, que es lo que me pasó a mí, y es donde, como te dije, comencé a aprender.
Y a este practicante, que bueno, como te dije, podía jugar conmigo si quería, lo vi ganarle a gente muy grosa. Lo vi una vez, me acuerdo, con otro muchacho que también era mejor que yo, que era más avanzado y que jugaba conmigo. A este practicante lo vi una vez arrinconarlo contra la pared del salón con patadas en giros y patadas voladoras. Así que imagínate el nivel que tenía. Anécdota curiosa, me acuerdo que la primera vez que fui, yo tenía 14 años, me acompañó mi mamá a ver las clases de Kung Fu. Era la primera vez que yo vi una clase de artes marciales de adultos, ¿no? Porque antes había entrenado como niño y luego había dejado. Me recibió este practicante, este Sijin, que es hermano mayor en la cultura del Kung Fu, y la primera pregunta que le hice fue cuánto se tardaba en ser maestro. Y bueno, se sonrió el chaval. Bueno, a ver, proseguimos. Yo seguí entrenando en Kung Fu, seguí avanzando, me convertí en instructor, bueno, tenía mi propio grupo de alumnos. Pero entonces fue cuando empezamos a enterarnos de toda la cosa esta de los Gracie y del UFC, ¿no? Empezaron a llegar las revistas de Europa, uno veía y vos leías que había gente que viajaba de Japón a Brasil para especializarse en la lucha en suelo. Veías, bueno, empecé a ver cosas que no me gustaban, ¿no? Porque veía que la pelea real no tenía nada que ver con lo que yo creía que era la pelea real. Y empecé a notar esto que te comenté antes, empecé a notar que la parte técnica era una parte que no era todo lo que yo pensaba, sino que era más una cuestión de ser rápido, de tener bien afilado el juicio de la distancia. De hecho, te voy a contar otra anécdota, algo que me decepcionó mucho. Una vez en un curso de instructores, con el maestro que era el líder de la academia tradicional donde yo entrenaba. Él estaba impartiendo el curso y nos contó una anécdota, nos contaba que en los 80 era muy común los desafíos entre escuelas y nos dijo que si a él le pasara eso, que otra escuela lo desafiara, él no iba a poner a ningún representante de su escuela a pelear, sino que iba a buscar a alguien de la calle, un peleador callejero, le iba a pagar, le iba a hacer poner el uniforme y que pelee. Y me acuerdo, yo reaccioné inmediatamente, le dije, pero entonces ¿para qué entrenamos? Porque nos dijo que una persona que trabajaba, que hacía trabajos duros, que trabajaba en el puerto, fue concretamente lo que nos dijo, en la calle, era más, era seguro que esa persona le iba a ganar a cualquiera de otra escuela, ¿no? Entonces mi reacción instintiva fue, pero ¿para qué entrenamos? Porque se supone que, o se suponía que nosotros teníamos que ser mucho mejores que una persona que no entrenaba, ¿verdad? Porque es lo que uno va a buscar. Y bueno, su respuesta fue que, bueno, básicamente me dio a entender que una persona que andaba en la calle, que se peleaba en la calle, era mucho mejor que nosotros. Y eso me hizo ruido adentro, ¿verdad? Bueno, entonces yo empecé a ver que estaba toda esta movida a nivel internacional y, y me encontraba con que mi práctica, especialmente en mis últimos años de práctica del Shaolin, se había centrado mucho en las formas, porque mi profesor, que era y es un grosso, y hasta hace unos años fui a saludarlo, pues es un tipo, una de las pocas personas verdaderamente humildes que hay en las artes marciales, o que yo pude conocer, porque te cuento una cosa, en las artes marciales se habla mucho de humildad, de respeto, pero puertas adentro es otra historia, son todos vedettes. Pero este profesor, que si me está mirando le mando un saludo, que fue el que me formó en las artes marciales, él había viajado a China y yo y algunos otros alumnos sentimos como que él cambió su concepción del arte marcial y empezó a enfocarse un poco más en todo lo que era la parte de las formas, ¿no? Entonces yo me encontré con que habían clases enteras que estaba 2 horas practicando formas o movimientos de las formas divididos, aislados y entrenados por separados, y no era lo que yo quería. Como yo te mencioné en otro video, yo amo hacer formas, pero no me gusta estar toda una sesión de entrenamiento haciendo formas, ¿verdad? Y sentía que para el objetivo que yo tenía estaba perdiendo el tiempo.
Y entonces empecé a tener esa sensación de que de que lo que me aportaba la práctica era una cosa más física que otra cosa, ¿no? Sentía que tenía como una ventaja física contra una persona que no entrenara, porque yo, claro, era más rápido, perdón, lo repetí, era más rápido, era más ágil, era más fuerte, pero en tema de técnicas no veía que hubiese algo que fuera muy superior a lo que podía hacer cualquier persona que no entrenara. Pero era una sensación mía. Hasta que un día estaba en el vestuario y tenía un compañero que le estaba hablando a un chico que había empezado así. Y cuando ese compañero le dice a este chico exactamente lo que yo pensaba, le dijo, no, te da una ventaja. Y eso me terminó de, si yo tenía ruido acá, eso me terminó de convencer de que era tiempo de cambiar de dirección, ¿sí? Porque, porque ya yo sentía que seguía tomando exámenes, seguía aprendiendo y memorizando formas, pero había llegado a una meseta en lo que eran mis habilidades combativas. Sentía que había dejado de progresar hacía tiempo. Entonces empecé a mirar. Y bueno, estaba todo este tema, ¿no? Del vale todo, que hoy son las MMA, antes se le llamaba vale todo, del jiu-jitsu. El jiu-jitsu nunca me gustó. Después cuando empecé a practicar, le agarrás el gustito, ¿no? Cuando estás entrenándolo, pero así de lejos, de afuera, de verlo, no me gustaba, nunca me gustó el tema de los agarres, todo eso. Y bueno, y el vale todo en aquel momento, estamos hablando de fines de los 90, había muy poquito y lo que uno veía era bastante crudo, ¿no? Y como que no sentía mucha confianza o afinidad como para adentrarse en ese ámbito. Pero yo ya había empezado a desarrollar mis propias nociones, ¿no? De cómo tenía que uno encarar el entrenamiento, la práctica. Y de repente, bueno, lo que terminó de definirme, que ahora me arrepiento, fue que empecé a comprar toda la publicidad que venía en las revistas, ¿no? Del Wing Chun, y me cerró porque los conceptos que proponía, que me siguen pareciendo fantásticos, eran los conceptos que yo había descubierto mediante la práctica de combate en Shaolin. Había descubierto que había que avanzar y pegarse al oponente, especialmente cuando el oponente era más grande que yo, porque si le dejaba distancia me pegaba más, entonces me cerraba, ¿no? Y le tapaba toda la posibilidad de utilizar el mayor alcance de brazo y de pierna, de ataque continuo, y supuestamente, según esta gente, ellos partían de ahí y evolucionaban mucho más. Entonces, me rompió la cabeza, empecé a ver y terminé pasándome por completo aquel estilo, ¿no? Creyendo que eso iba a marcar una mejora en mis habilidades marciales. Me olvidé de contar lo que fue el retorno del Kung Fu Shaolin a mi práctica muchos años después, cuando empecé a hacer kickboxing. Resulta que, bueno, luego de dejar el Shaolin, yo estuve 7 años haciendo Wing Chun, me lastimé una rodilla, me tuve que operar la rodilla. Después dejé el Wing Chun, no encontraba nada que realmente me gustara, y entonces fui dejando de entrenar tan intensamente hasta que en un momento estuve algún tiempo sin entrenar, entrenaba un poquito acá, un poquito allá, y fui engordando, llegué a tener 26 kilos de sobrepeso, hasta que finalmente encontré una clase de kickboxing que me gustaba, que estaba muy buena, y el tema es que me costaba muchísimo porque yo estaba muy excedido, y cuando comencé solo hacía la clase, no hacía sparring, ¿no? Porque no estaba en condiciones. Hasta que un día me dicen, bueno, aguantear. Y yo dije, listo, ahora voy a cobrar como en la guerra. Por suerte, en ese momento fue que los años de Shaolin y las técnicas de Shaolin vinieron en mi ayuda, por así decirlo. Y resulta que cuando empecé a guantear, me encontré con que tenía ese juicio de la distancia tan exacto, tan preciso, que había adquirido en Shaolin, que después también en Wing Chun, ¿no? Con el tema del Wing Chun, al tratar de
de aplicar aquello de manera tan restrictiva, tan restringido, ¿no? Con todas las reglas que había en aquel sistema, me había obligado también a tener que afinar mucho mi sentido de la distancia. Y ahora en kickboxing con esta soltura, porque kickboxing no te restringe, te dice, bueno, o sea, lo que puedes usar para defenderte, te deja usarlo, ¿no? Y de repente me encontré que cuando un oponente se acercaba, ¡pac! Salía la patada lateral, o salía la patada circular, o salía el 1-2 con circular, o la descendente, o un giro, y conectaba. Y dije, wow, yo me había olvidado que tenía esa capacidad. Y fue una grata sorpresa. Entonces me encontré con que los pasos y las técnicas fundamentales de Shaolin me ayudaban a defenderme cuando hacía kickboxing, ¿no? De hecho, bueno, yo hice un video que lo voy a dejar también por acá para que lo veas, de algunas de las técnicas de Kung Fu que apliqué en kickboxing. Hay más, ¿sí? Capaz que más adelante hago otro video. Pero bueno, me encontraba con esto. También me encontraba con que la movilidad que había adquirido en Shaolin y que ahora finalmente podía volver a usar, me mantenía seguro, porque yo usaba los pasos y salía, y me estaba todo el tiempo moviendo. Entonces era muy difícil para el compañero con el que guanteaba, en cada ocasión, ¿no? de guanteo, que me encontrara. Esto tiene una demanda física muy importante, ¿no? Si vos te estás moviendo todo el tiempo, eso te cansa muchísimo. Pero que funciona, funciona. Entonces yo entraba y salía, entraba y salía. Después lo que me encontré también fue que había un planteo de combate y un planteo en la práctica de combate que era muy distinto, porque en Shaolin había como no sé si decir un código, pero había una cosa que si a vos te metían 3 piñas, te metían 4 piñas, ya estaba, se asumía que esa persona te había ganado en ese cruce, ¿no? En ese encuentro, y bueno, te volvías a la posición original y empezabas de nuevo. Y en kickboxing no, en kickboxing te meten 4 piñas y bajás la guardia, te van a meter 20 piñas y hasta que no suena la campana, hasta que no se termina el round, te siguen pegando. Entonces eso fue algo nuevo para mí, a lo que me tuve que acostumbrar que hasta que no se termina el round me tenía que seguir defendiendo en todo momento. Y bueno, y me ayudó el kickboxing, me ayudó muchísimo a mejorar. Tuve que incorporar esto de seguir en combate en todo momento, no desarmarme, porque yo tenía esto de meter un combo por ahí, conectaba los golpes, las patadas y me relajaba. Y en kickboxing no, metes un combo, te relajás, te meten un gancho, te vuelan la cabeza. Entonces como que tuve que cambiar esos ajustes en la configuración acá. Pero las técnicas de Shaolin me fueron muy útiles, muy útiles. Y después, con los años, cuando fui finalmente incorporando también el movimiento propio del kickboxing y pude hacer esa fusión, es como que dije, uy, esto es muy, muy bueno. Entonces, si te lo tengo que resumir, te diría que el Kung Fu me parece el arte marcial más hermoso que jamás practiqué, sobre todo el Shaolin norteño, estilo que amo, estilo que llevo en el corazón porque fue el que me formó. Eh, Contiene, al igual que todas las artes marciales tradicionales, la base que vos necesitas para defenderte, ¿sí? Que son los desplazamientos, los golpes, las patadas, los bloqueos simples y todo el trabajo precombativo de entrada y salida de distancia. El tema es que hay que hacer énfasis en eso, ¿sí? Y en general, por lo que he podido apreciar, la mayoría de las escuelas no hace énfasis en eso, sino que al contrario, le da muy poquita pelota, y le da más pelota a lo que son las formas, las aplicaciones tradicionales de las formas, ¿no? O sea, está ahí el arsenal necesario para que te puedas defender, pero hay que hacer énfasis y trabajarlo más, que es algo que encontré cuando hice karate y shotokan. Las técnicas son las mismas, pero hacían mucho, mucho énfasis en el trabajo precombativo, en el timing, en todo lo que es eso. Luego las técnicas son en el fondo taekwondo, karate, kung fu, sipalki y todas las artes marciales tradicionales son lo mismo, más allá de diferencias estilísticas. Cuando van a pelear hacen lo mismo. Fíjate y vas a ver, van para atrás, van para adelante, pegan, patean, defensas básicas, ¿sí? Y ya está. Luego, bueno, la parte física del Shaolin es tremenda, es impresionante.
El trabajo de piernas, el trabajo de fuerza isométrica en piernas es inigualable. Si vos soportás el Shaolin, como te dije, te vas a bancar cualquier cosa y vas a patear con una potencia que yo, después de haber cambiado ese entrenamiento por otras cosas, la perdí y nunca la pude recuperar. ¿Sí? El trabajo de piernas en Shaolin es inigualable. Así que en conclusión te diría, es uno de los estilos más antiguos que podés practicar en la actualidad, que ha sobrevivido, ¿no? O sea que es un arte marcial verdaderamente tradicional. Contiene lo necesario como para que te puedas defender. Si encontrás un profesor que le dé suficiente énfasis a eso, como mencioné, hay personas que entrenando ese estilo alcanzan un nivel de efectividad tremendo y es un estilo que en lo personal siempre voy a llevar un poquito acá en el corazón. Así que te agradezco, espero que te haya gustado el video y si todavía no lo hiciste te recomiendo que te des una vuelta por mi Instagram porque vas a ver un montón de videos cortitos con ejercicios y aplicaciones de ataque y contraataque frente a alguna de las agresiones más comunes que te podés encontrar. Gracias y nos estamos viendo.